vamos a charlar con Marisa Mancino, lovense, que actualmente vive en Chile y que va a estar presentando este fin de semana su primer libro, Vida de Inmigrante, Carlo Pradelli, Alma y Corazón, un libro que es la vida de Carlo Pradelli y que acompañó en el proceso de escritura porque tiene testimonios obviamente de Carlo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Por invitarme. Bueno, un gusto, primero que nada, haber podido compartir con vos esta publicación, Marisa Mancino, de Vida de Inmigrante. ¿Qué significa para vos ya tenerlo realizado? Soy inmigrante, así que significa mucho. Sí. Y después, bueno, escribir la historia de mi suegro, que me pidió especialmente que lo hiciera en su nombre. Lo hice en primera persona porque en realidad sentía que él estaba transmitiendo casi todo. Claro. Yo le ponía el condimento del orden, de las palabras que por ahí él no podía expresar, pero la idea fue de él. Y el contenido absoluto de parte de sus vidas, de sus historias, de lo que él quería dejar para sus generaciones futuras. Vivencias que fuiste grabando mientras te la contaba. El relato comienza todo en pandemia, ¿no? La idea surge ahí de ir. Todo el mundo que conoció a Carlo, que nos dejó en 2022, tiene historias de él, porque Carlo era mucho de contar la vida que tuvo en Italia, la vida lo que pudo hacer acá cuando llegó, así que todo el mundo que alguna vez tuvo la oportunidad de conocerlo sabe algo de él, porque era muy bueno contando historias. Claro. Era muy simpático, tenía esa tonada italiana de fondo, digamos, que se notaba como muy simpático su relato. Y bueno, a mí me contó especialmente historias para que escriba por WhatsApp, porque ya estábamos en pandemia. Y bueno, era una manera para entretenerlo, también ya tenía 90 años, en esa época él ya se tomaba su tiempo y sobre todo lo simpático. Yo tuve la desgracia que perdí los audios porque se me borraron todos los WhatsApp y no los alcancé uno nunca piensa que les va a pasar, y bueno, me pasó. Y él contaba sus historias y me corregía lo que yo le mandaba, yo se las enviaba escritas y él me iba corrigiendo. Revisó así, todo todo, y por ahí enojándose, decimos, pero ¿qué te había dicho de esta parte? Tenés que volver a hacerla porque eso no era exacto. Bueno, así que traté de hacer lo más fidedigno posible y era muy simpático las correcciones. Lamenté muchísimo haber perdido sus audios. Cuando él ya no estaba entre nosotros, había una parte que me faltaba, que era la historia de Italia, de lo que sintieron su familia cuando él se fue. Y esa parte la completó su hermana, que aún vive, que vive en Spinello, que es el pueblo donde él nació, y Lucía, que sabe que está publicado el libro. Yo le mandé un ejemplar, el libro se va a traducir al italiano, porque hay muchas familias que también lo piden, porque mucho relato de lo que ellos sintieron, o sea, cuando uno emigra, hay un montón de sentimientos del que queda en la ciudad que uno se va, que no te enterás hasta que alguien no te lo cuenta. Él era muy joven cuando decide venir a la Argentina, ¿no? Sí, él no decidió, fueron decisiones de los padres que lo apresuraron a irse porque tenía que escapar un poco de lo que era la guerra de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Claro. Entonces él formaba parte de un grupo que se llama Los Partigianos y bueno, los papás se empezaron a asustar que este hombre de 17 años no había forma de controlarlo. Claro. Y estaba metido también en situaciones de mucho riesgo, de mucho peligro, y la mamá estaba embarazada por tener a esta misma persona que me terminó el libro de los relatos, que es Lucía, que él la conoce a su hermana a los 18 años cuando puede volver a su pueblo, y su hermana la espera en el puerto de Génova con una botella de champaña, de vino espumante, digamos, y conoce a su hermano vestido de traje blanco en la proa del barco. Es muy emocionante esa parte. Bueno, a mí que me gusta el romanticismo. Sí, tiene episodios muy bellos también de su infancia, ¿no? Esos recuerdos que el paisaje le quedó impregnado. El paisaje está tal cual, aparte. Yo que tuve la oportunidad de verlo y de compartirlo también con mis hijas, que las llevamos a conocer sus raíces, está igual, o sea, por supuesto con un poco más de modernidad, pero las mismas casitas, las mismas piedras, el mismo jardín que tenían, digamos, donde ellos jugaban cuando eran chicos. Y bueno, ahora queda viva solamente Lucía, el resto de los hermanos que
alcancé a conocer a casi todos, ya partieron, pero esta parte de motivo también, lo que yo quería siempre comentar cuando uno transcribe una historia de algún inmigrante o de una persona que cuenta una historia, simplemente es de poder transmitirla, incentivar a la gente a que transmita sus historias vividas, porque es la manera de también que las generaciones futuras sepan los esfuerzos y los sacrificios y bueno, los errores que en lo posible no volver a cometer. Vos decís, esta es una historia parecida a muchas, pero a la vez cuenta, ¿no? Cómo una persona soñó y pudo formar una familia acá en Lobos. Él se estableció en Empalme, Lobos, sí. Tiene una vida con los ferroviarios, y por ahí vino todo, pero dejó su huella en Lobos. ¿Cómo dar la vuelta a la vida, no? Dejar huella, bueno, muy importante esa parte de dejar huella, sin saber, porque uno cuando va haciendo estos caminos no va queriendo dejar huella, va queriendo sobrevivir, pero así va dejando huella, bueno, sobre todo el dejar atrás un mundo tan distinto, porque en realidad una cultura distinta, un idioma, él llegó sin hablar como tantos italianos, claro. No se juntaban entre ellos igualmente, pero volver a aprender una cultura, lo haces instintivamente por sobrevivir, pero en realidad a lo largo, por ahí hoy en día nos asustamos de tantas cosas que tenemos que hacer y bueno, lo pasaron en esa época también muchas generaciones. Lobos no es la excepción, está llena de italianos, de españoles, sobre todo Salvador María, que todos los de los pueblitos, generalmente de los mismos pueblitos de Italia, se juntaban en los mismos pueblitos de América, trataban de hacer las mismas ciudades, digamos, con su gente, claro, mantener los mismos pueblos, hacer comunidad. Claro, todas las personas que viven en Salvador María son generalmente de Ancona, de Ósimo, entonces los mismos apellidos se trasladaban a las mismas ciudades. Mirá que en el otro lado. Seguramente que esto de la vida de inmigrante también te llegó por tu vida de inmigrante, ¿no? En yo Chile. Creo que sí, que terminé diciendo, o sea, yo no lo empecé con esa idea, claro. Pero llegó el momento que sentí, salvando las distancias, ¿no? Que vivo en Chile, que hablamos el mismo idioma, pero sí es dejar un mundo atrás, a eso me refería, porque uno siempre es lo que es cuando nace, con la gente que te juntás cuando sos pequeño, cuando te empezás el colegio y demás, y después esa gente nunca más te ve y se arma una historia paralela con gente que no te conoce. Claro. Y vos tenés que estar explicándole quién sos, cómo sos, y de dónde sos un poco extranjera, ¿no? Siempre. Aunque pasen 20 años. Siempre. Allá soy la argentina y acá cuando vengo soy la chilena, claro. Salvando también que siempre mi idioma trata de no cambiar, trato de no tener modismos de Chile, pero bueno, se terminan transmitiendo. Claro, pero te sentís que sos chilena porque tenés una vida, obviamente. Yo tengo mis hijas chilenas, tengo mis amigas chilenas, tengo mi casa allá, porque mi vida está partida a medio, pero mi Lobos querido, o sea, yo vuelvo, la cantidad de veces que pueda venir, vuelvo. Claro. Y me siento parte de esto. Contame alguna anécdota del proceso de recopilación de datos para hacer este libro. Y bueno, aparte de las retadas porque él era no era de carácter fuerte, no. Él era conmigo muy tierno particularmente, pero sí se enojaba cuando no había algo que había yo entendido distinto, o me confundí algún nombre de algún primo, o no, porque hay muchos Giuseppe, hay muchos del mismo nombre, y yo me lo confundía al tío por el primo, no, ahí se han enojado muchísimo, me decía, pero no entendiste nada, empecemos otra vez. Era muy simpático, él era muy meticuloso quizás. Sí, y tenía al último tiempo adquirió una memoria muy grande de su edad de juventud. Parece que pasa eso, cuando uno se va volviendo grande, la parte cuando es más pequeño se recuerda con más como es feeling. Sí, recordaba a sus aldeanos. Él recordaba mucho y cuando volvés al pueblo hay mucha gente que lo recuerda a él, a pesar de que se fue a los 18 años, llegó acá a los 20, a los 19, mucha gente que lo recuerda y con mucho cariño, que ha mantenido también el contacto gracias a que después él pudo volver, después de los 18 volvió 2 o 3 veces más. Claro. Nosotros tratamos de estar en contacto con la gente que quedó, de mantener ese vínculo, que es el vínculo
inicial es para siempre, uno no puede perderse en eso. Es muy importante ese vínculo primario que uno tiene, lo llevas para toda la vida, estés viviendo donde estés viviendo. ¿Vos sentís que Carlo trasladó eso también a sus familiares, a sus nuevas generaciones, sí, para que quieran un poco también la Italia que él amó? Sí, aunque él no se hubiera vuelto jamás a vivir a Italia, siempre lo dijo. Él amaba en Palmelobos, ama estar cerca del ferrocarril, claro, que fue su vida, de sus máquinas, de sus tractores. Él era mecánico de los motores diésel, claro, así que él amaba ese y Lobos, la gente de Lobos, los asados. Él no hubiera vuelto nunca jamás después de haber probado el asado argentino. Yo creo que no podía entender cómo había vivido 20 años sin probarlo, así que no hubiera vuelto nunca. Él amaba Italia, pero no superó nunca el amor a Argentina, creo. Hay imágenes familiares también en el libro que has compilado, y en todas está el brindis, la alegría, la reunión, la celebración. Siempre las reuniones se hicieron, mucho nosotros viniendo de nuestra ciudad, se hacían los encuentros familiares. Jamás faltamos en una Navidad ni en un año nuevo de los 25 años que vivo afuera, así que siempre eran las reuniones familiares, su asado, su queso, su fiambre, bueno, y el vinito, la cerveza. Él era muy gozador de los encuentros familiares y también de los silencios. También le gustaba cuando llegábamos y le gustaba mucho también cuando nos íbamos, porque claro, estaba acostumbrado a vivir solo con su catita. Claro. Y bueno, también fue un jugador de bocha, un salidor, un gozador de la vida. Que lo conoce sabe que él era una persona que donde llegaba no pasaba desapercibido, para nada, para nada. Y a vos, como entrar en esa familia, conocerlo y que de repente te digan, ¿me podés contar mi historia? Yo creo que ni se enteraron ellos por ahí hasta más tarde, porque tampoco sabía yo que lo iba a hacer. O sea, yo escribo, como te contaba hace un rato, hace mucho tiempo, me gusta escribir muchas historias, escribo generalmente historias que vivo, que veo, que me cuentan. Ahora estoy escribiendo la de mi padre también porque me lo ha pedido y se lo merece. Tengo muchas historias que son dignas de contar, pero esto me gustó también que alguien lo pueda tener en papel, y la familia Pradelli yo creo que fue para ellos muy importante, claro, muy lindo. Sí, me lo han dicho. Tu gesto de haberte dedicado el tiempo a recopilar. Sí, que yo lo hago primero lo hago con mucho amor, sí, porque me gusta escribir la escritura, me gusta escribir, me gusta la literatura. Me resulta fácil, aunque parezca mentira, cuando uno tiene una pasión se facilita la cosa porque lo hace con amor y facilidad. Tengo facilidad para la escritura y yo creo que para ellos también fue un agradecimiento inmenso de dejar para los bisnietos que no alcanzaron, bisnietas que no alcanzaron a conocerlo, que tengan esa historia que puedan transmitir. Igual yo creo que me faltó mucha por escribir, porque eran muchísimas historias y muchas que me dijo, esto no lo podemos escribir, porque también había partes que no eran muy lindas para dejar escritas. Entonces siempre en las vidas pasa eso, hay historias bonitas, hay que elegir. En la autobiografía está bueno porque uno elige. Por eso algunos errores que no me hubiera gustado volver a cometer. Qué interesante. Tenemos historias ocultas. Sí, o cosas que quizás no podés contar porque afectan a otros, quizás también. Sí, o porque no van a la ocasión. La idea era dejar escrito de dónde venía y quién fue. Y la resiliencia de volver a formar una familia, lo que dejó atrás, porque la historia linda es por ahí sentir cuando los italianos que quedaron dijeron lo mucho que sufrieron con la partida de Carlo, que eso él nunca por ahí lo supo hasta mucho después. Esa historia uno se pierde, o sea, qué es lo que siente la familia cuando un hijo se va, cuando un hermano se va, que por ahí yo ahora lo puedo saber porque mis hermanos perdón, te cuentan, pucha, ya están acostumbrados, que yo voy y vengo mucho más, pero queda una familia sufriendo. Siempre cuando hay un inmigrante en una ciudad tenés que pensar en qué es lo que dejó atrás, qué familia quedó llorando, qué mamá todas las noches está pensando en él. Sí. La mamá de Carlo, la mamá, como le decía, jamás fue la misma, me contaba Lucía. Y cuando ella nace, prácticamente sus hermanas se tienen que hacer cargo de esta bebé porque la mamá había quedado sumida en la tristeza de haber perdido su primogénito, de haber sentido que no tiene información de él, porque ahora es fácil ser inmigrante. Yo hablo por teléfono con mi mamá, se hace una videollamada, le veo su carita, le veo sus ojos. Ellos nunca más se vieron hasta 18 años después,
a pesar de esas cartas que por ahí no eran respondidas inmediatamente. Además, cuando ese fue contexto de Segunda Guerra Mundial, que también pobreza, de hambre, de toda la tristeza, desesperación de la gente que quedó. Claro, por ahí te hace más fácil la llegada al otro país porque vos estás escapando de una cosa muy grave. Te estás liberando de algo feo. Muy grave. Y es todo esperanza, ilusión y construir. Pero y no había bombas, y había comida, claro, y había cariño. Había mucha oportunidad en la Argentina de ese tiempo. Muchas puertas se abrían, o sea, el ir al ferrocarril, que está contado en el libro, la anécdota que dijeron un apellido, a él lo que más le costó fue el idioma. Claro. Pero se iba al cine, amaba el cine, yo no sabía ni cómo entrar al cine en esa época, creo, pero él iba al cine, no podía creer de tener, o sea, aparte venía de un pueblito italiano, y llegó a Temperley a los primeros días, ya era un pueblito un poco más grande, y había ferrocarriles donde podías trabajar y necesitaba mucha mano de obra, entonces tenía asegurado. Era una persona muy inteligente, a pesar de que hizo tres grados nomás de enseñanza básica, y tenía muchas facilidades para aprender, era muy meticuloso, tanto para explicar como para escuchar una instrucción, así que era una persona muy inteligente. Por suerte tengo un marido también inteligente y me heredó esa parte de hijas inteligentes también. Qué lindo, ¿no? ¿Y tus hijas cuando leen la historia del abuelo? Se emocionan mucho. Muchas historias que, bueno, él las contaba seguido. Él las debe haber contado, sí. No todas, la historia de cuando era más chiquitito, yo creo que no. Pero él era un buen contador de historia, como te decía, y hay muchas. Hay una persona, un sobrino mío, que leyó el libro y dijo, pero no contó esto, no contó el otro. Pucha, todo el mundo tiene una historia de Carlos. Era muy buen contador de situaciones. Así que... Bueno, ahora se viene el momento de compartir el libro. Fin de semana, junto al Grupo de Apoyo a la Cultura, vas a estar compartiéndolo con la familia, con los amigos. Van a venir a la presentación de sociedad, digamos, me da un poco de alegría, de emoción. Yo creo que esto va a ser para mí muy emocionante porque, como lo digo por ahí, más que un hecho literario, digamos, que no lo consideraba tal así, sino es un hecho familiar, el poder compartir, que todavía sentirlo entre nosotros, ¿no? Parte de nuestra familia, nosotros. Yo, gracias a Dios, tengo a mi papá y a mi mamá, está la mujer de Carlos, mi suegra todavía con 99 años, impecable. Entonces, poder vivirlo con ustedes acá, con vos, que lo editaste con tanto cariño, fuiste tan amorosa conmigo en toda la parte de preparación del libro, yo creo que va a ser como una fiesta familiar, más que un encuentro literario, que me hayan apoyado así, la verdad que les agradezco enormemente. Bueno, les vamos avisando que vayan agendando, va a ser en el Aqua Azulis, en el spa, este sábado a las 19:30 horas. Ahí va a estar Marisa, va a estar el libro, para aquellos también que lo quieran adquirir. Son pocos los ejemplares, pero por ahí algunos... Vamos a hacer alguna revival, ¿cómo se dice? Una segunda tirada. Sí, son 50 ejemplares, pero un libro que, como les digo, a mí me encantó leerlo porque te cuenta la historia de que puede haber sido mi bisabuelo, seguramente que también era italiano, seguramente así, y que hablando, vos me decías, sí, si fulano se conocían y se hablaban, y vos entendés un poco la idiosincrasia de nuestros lobos de hace 70, 80 años atrás, y es re lindo para mí tener esos pequeños episodios, en este caso en la voz de Carlos. Sí, es la voz en primera persona. Y Empalme Lobos también para él, que era su lugar en el mundo, o sea, ni loco podías decir que era de Lobos, él era de Empalme Lobos. Vos sabés que hace poco que estoy viviendo allá y se entiende mucho la idiosincrasia del empalmeño. Hay como un orgullo empalmeño. No podés equivocarte. ¿Viste? No. Que está bueno, a mí me gusta eso, que mantengan, por eso para mí me hace sentir como que la gente tiene que contar las historias y el amor que tiene a los lugares y eso que va dejando en el camino, porque hay otros que aprendemos de esas historias. Me gustaría, te voy a compartir acá, que cerremos con la idea que te dejaste en el último párrafo, que me parece que es muy bella. Eso sí me salió un poco de mí, ¿no? Emigrar es soñar, pero también es arriesgar, apostar y confiar. Emigrar es volar hacia lo desconocido, con la certeza de que lo que dejamos nos seguirá acompañando siempre. Es así. Gracias, Marisa. Gracias por venir. Gracias. Y bueno, los invitamos a todos a que acompañen este acontecimiento.